En diferentes partes del mundo, como selvas o océanos, hay ciudades que tienen miles de años de historia y que posiblemente esconden la clave de nuestro pasado. Son las ciudades perdidas, de las que hablaremos en este especial de Planeta Misterio. Ciudades perdidas, la historia. La historia no es lineal. Hace unos 5.000 años, nuestros antepasados comenzaron a desarrollar ciudades, comenzaron a organizarse. Sin embargo, hay restos arqueológicos que contradicen la versión general, la versión oficial. Como acabo de decir, la historia de las civilizaciones es un puzzle complejo, en donde las cosas no son tan lineales como creíamos, donde la historia, decíamos al comienzo, es una mentira encuadernada y a veces aparecen restos que ponen en solfa absolutamente todo lo que conocíamos. Hoy en Planeta Misterio tenemos un vídeo especial en el que vamos a hablar de las ciudades perdidas. Ciudades como la de las costas de Japón, donde vamos a bucear en busca de si era verdad una información que lleva saliendo en los últimos tiempos. Se estaban encontrando restos de Yonaguni, una ciudad sumergida en las aguas del Pacífico, y en un tiempo se supone que estaba en la superficie del mar. Al igual que muchos descubrimientos, la casualidad juega un importante papel, y así fue también esta vez. Durante una inspección submarina rutinaria en los alrededores de la isla de Yonaguni, colindante a Taiwán, los científicos del Centro Geológico Oceanográfico de la Universidad de Ryukyu, en Okinawa, se toparon con una estructura que se encuentra a unos 200 metros de la región de Arakawa-Bana, y que no parece ser producto de la naturaleza, sino que se le atribuye la intervención de la mano del hombre. Se trata de una estructura de 120 metros de largo, 40 metros de ancho y 20 metros de alto. Aparentemente se trata de un tramo de escaleras, con dos orificios de unos 90 centímetros de diámetro y 1 metro de profundidad que se cree eran para colocar dos pilares hechos de madera. El científico aseguró que esta obra fue realizada por la mano del hombre y de ninguna manera por alguna erosión volcánica, como se pensó en un principio. Las ruinas encontradas datan de entre 4.000 y 10.000 años atrás, y que la construcción es muy similar a la de la cultura Ryukyu, una fortificación sumergida hace muchos años descubierta en 1995, situada en la costa sur de la isla Yonaguni, localizada al este de Taiwán y al oeste de las islas Iriomote, en el mar de China. A estas ruinas se las quiere catalogar como el edificio más antiguo del mundo. De hecho, posee la forma de un zigurat y geológicamente ha podido ser fechada alrededor de 8.000 años antes de Cristo, lo que la convertiría en uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de los últimos 50 años. En recientes exploraciones acústicas, usando robots, análisis simples de roca y una serie de observaciones subacuáticas tripuladas y no tripuladas, fueron descubiertos una serie de puentes de tierra que conectan el archipiélago de las pequeñas islas de Ryukyu con la tierra del continente de China. Dichos puentes se hundieron debido a una serie de cambios geológicos, así como una serie de formaciones topográficas únicas, las cuales pueden haber sido parte de antiguos templos o pequeñas pirámides. El último puente de tierra que conecta las islas de China puede haber aparecido durante el último periodo glacial a finales del Pleistoceno, conectando una serie de importantes islas a través de Taiwán, Okinawa y Amami Oshime, con el área de Kyushu. En junio de 1998 se realizó una serie de filmaciones en estas estructuras rocosas, una de las cuales muestra una enorme formación piramidal de 80 metros de largo, cerca de la isla de Yonaguni. Algunas estructuras tienen 25 metros de alto y tienen ángulos rectos perfectos y escaleras enclavadas en la roca. Otras se encuentran a solo 10 metros de la superficie de las aguas. La estructura principal
presenta ángulos casi rectos y bordes o esquinas bien determinadas que difícilmente pueden considerarse naturales y que se encuentran a lo largo de 5 kilómetros de la costa del sur de Yonaguni. De hecho, de que las ruinas se encuentran sumergidas y en el caso que las estructuras no sean de origen geológico, estas tuvieron que ser talladas cuando el monumento se encontraba sobre el agua, es decir, en época glacial, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos debido a que la mayor parte del agua se encontraba congelada en el hemisferio norte. Esto quiere decir que la última vez que el monumento de Yonaguni se encontraba fuera del agua y por tanto construido fue sobre el año 8000 a.C., unos 5000 años más antigua que las pirámides de Egipto. Pero afirmar esto es ir en contra de la cronología actual, oficialmente aceptada por la arqueología. Estas enormes construcciones requieren un nivel de organización y planificación de la sociedad tal que los historiadores no aceptan que pudiera existir hace 10.000 años. Por lo tanto, si se prueba que estas formaciones fueron realizadas por el hombre y que tienen unos 10.000 años, tendremos que revisar la historia y la cronología arqueológica actual. Estas estructuras sumergidas parecen dar contenido a las leyendas de una civilización prehistórica en el Océano Pacífico llamada Lemuria o Mu. Los japoneses llamaban a sus emperadores prehistóricos Jinmu, Tinmu y Kanmu, lo que quizás significa que sus ancestros fueron supervivientes de esta civilización. En el norte de Japón hay un importante río llamado Mu. El profesor y arqueólogo Eiji Ikeda dijo que no ha visitado personalmente las ruinas encontradas, pero que considera que no pueden pertenecer a la cultura de Ryukyu, ya que esta es mucho más reciente a la fecha dada por los descubridores de esa estructura, aunque matizó que se debe hacer investigaciones adicionales para probar que hubo intervención de la mano del hombre, ya que hasta el momento no se han encontrado herramientas de ninguna clase o restos humanos, ni siquiera inscripciones que den pautas de su antigüedad o procedencia. Vamos a dar una vuelta a lo largo y ancho de todo el mundo, en busca de alguno de esos indicios, y vamos a conocer detalles muy interesantes, que nos dibujan una perspectiva de todo lo que se está descubriendo y hallando por el mundo. Ahora bucearemos hasta las Islas Canarias, por una información que surgió hace unos años y que tiene que ver con un hallazgo en aguas de Canarias, donde se encontraron cosas extrañas. Unos restos que hace algunos años nos sorprendieron en Canarias, en diferentes localizaciones con una puerta temporal de varias décadas entre los primeros hallazgos y los últimos, que venía a plantearnos una reactivación de una vieja duda que vincula a Canarias con la Atlántida, no solo en lo mitológico, sino desde un punto de vista geológico, con elementos que reactivaron el debate. En las costas de Lanzarote se descubrieron lo que parecían callejuelas, plataformas y zonas escalonadas, en una extensión bastante considerable de entre 300 y 900 metros cuadrados, que parecían los restos de una ciudad ciclopea. Así fue como lo calificaron los responsables del hallazgo. Para ellos era artificial, para los técnicos encargados de la filmación era el producto de la erosión y por lo tanto no había que buscarle otras explicaciones. Sin embargo, desde el principio, el hallazgo de estos restos evidenciaba la existencia de una de esas piezas que no encajan en la versión oficial. En alguna ocasión se asociaban a la Atlántida, entendiendo como tal la existencia de una civilización en el pasado que se encontraría ahora sumergida. ¿Qué podrían explicar algunas de estas piezas? Tal vez algunos de esos agujeros negros de la historia de la humanidad como la conocemos. Quienes apuestan por una hipótesis de una lectura alternativa de este tipo de hallazgos tienen claro que la localización de estos enclaves, tanto en Tenerife como en Lanzarote, como el hallazgo de lo que parecen ser restos de estatuas en las costas de Fuerteventura, podrían tener cavidad en unas Canarias de una costa africana, incluso de una costa de la península ibérica, muy diferente a la actual,
con territorios emergidos que hoy en día están bajo el agua y que encajarían perfectamente con las localizaciones de estas estructuras que aparentan ser artificiales. Por lo tanto, sí que estaríamos ante un escenario muy diferente, con la posibilidad de que una cultura amplia pudiese haber existido instalada en estas zonas costeras, y que paulatinamente, como consecuencia de cambios geológicos y climáticos interrelacionados, se vieron en la obligación de alejarse de las costas, ya que el nivel de las aguas había subido, emprendiendo así grandes migraciones. Por eso, los estudiosos del tema están convencidos de que Canarias pudo desempeñar un papel muy determinante de la gran cultura atlántida, por lo menos afincada en esa vertiente atlántica que comparte la península ibérica y África. Aparte del hallazgo, está lo que tantas y tantas veces ocurre, la lucha entre la versión asentada y esa que parece abrirse hueco con los nuevos descubrimientos. Existe un consenso bastante conservador respecto al origen obviamente volcánico que nadie discute de Canarias, pero no deja la puerta abierta a la posibilidad de que en el pasado compartiéramos territorio con la cercana costa africana y con la costa peninsular. Pudiese haber existido algún tipo de cultura implantada en estos territorios con muestras de arte rupestre de todo ese ámbito africano, donde se ve cómo era la fauna y flora de esos ambientes. Estructuras sumergidas en Cuba. En el año 2000, la compañía Advance Digital Communication, que se encontraba monitoreando el fondo marino de la costa occidental cubana, descubrió, entre Cuba y la península de Yucatán, unas estructuras muy simétricas que se extendían a través de unos 20 kilómetros cuadrados, que en un principio creyeron que era alguna base secreta norteamericana. La profundidad variaba entre 500 y 3000 metros. En el equipo comandado por la doctora Ziliski realizó un barrido del fondo marino que al transferirlo a su computadora realizaron dibujos computados de las gigantescas estructuras, que fueron datadas con una antigüedad de entre 7 y 10.000 años. Pero más de una década después, ¿qué pasó con la ciudad sumergida de Cuba? Como ya he comentado antes, hace poco más de una década, un equipo de exploradores estuvo trabajando en una misión de exploración y estudio en la costa occidental de Cuba. De pronto su equipo de sonar detectó una desconcertante serie de estructuras de piedra, situadas a unos 650 metros bajo la superficie. Las estructuras parecían completamente similares a un árido desierto en el fondo oceánico, y las piedras simétricamente organizadas parecen ser restos de algún desarrollo urbano. De pronto, se produjo una ráfaga de medios en sitios de noticias con títulos como Descubrimiento de la Antártida en Cuba, y fue encontrada la ciudad perdida del Caribe. De todos modos, el hallazgo también atrajo la atención del gobierno, del Museo Nacional y de National Geographic. Todos hicieron promesas para investigar las extrañas imágenes del sonar. Ahora, 10 años más tarde, la historia se perdió en la oscuridad. ¿Qué pasó con las ruinas hundidas de Cuba? ¿Fueron alguna vez plenamente investigadas? ¿Y por qué los medios de comunicación se quedaron en silencio ante este inusual descubrimiento? Al estudiar las imágenes del sonar, se observó lo que parecían ser formaciones inusuales de bloques lisos, cestas y formas geométricas. Algunos de los bloques parecían estar construidos con formas piramidales, otros eran circulares. En julio de 2001 volvieron al sitio con el geólogo Manuel Iturralde, principal investigador del Museo de Historia Natural de Cuba. Esta vez estuvieron equipados con un vehículo operado a control remoto para examinar y filmar las estructuras. Las imágenes revelaron grandes bloques labrados en la piedra, semejantes al granito, que miden cerca de 2,44 a 3,05 metros.
Algunos bloques deliberadamente parecían estar apilados uno encima de otro, otros parecían aislados del resto. Según el investigador, dijo que las imágenes parecen reflejar ruinas de una ciudad sumergida, pero era absurdo sacar conclusiones sin tener más pruebas. Se trata de estructuras muy peculiares y que han captado nuestra imaginación, dijo Iturralde, que ha estudiado innumerables formaciones submarinas. Pero si a esta tuviera que explicarla geológicamente, me sería un problema difícil. Estimando que se hubiera tomado 50.000 años para el hundimiento de este tipo de estructuras, a la profundidad que dicen encontrarse, Iturralde añadió: hace 50.000 años no había capacidad arquitectónica para construir edificios complejos en ninguna de las culturas que conocemos. Un especialista en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida añadió: sería genial si estuvieran en lo cierto, pero no sería verídico en lo que concierne a ver eso en el Nuevo Mundo. Para ese periodo, las estructuras están fuera del tiempo y del lugar. A pesar de los cientos de medios de comunicación que informan sobre ciudades sumergidas con civilizaciones avanzadas, la ciudad perdida de la Atlántida y ruinas sumergidas, hay quienes no están tan dispuestos a aceptar este punto de vista. Después de recargar nuestras bombonas de buceo, vamos a bucear hasta la India, donde se encuentra una ciudad perdida bajo el agua que podría reescribir la historia. A 36 metros y medio bajo el agua, en el Golfo de Cambat, la India, se encontraron restos de una civilización que pudo existir hace unos 9.000 años y perderse cuando las capas de hielo se derritieron al final de la última era de hielo. Tras un grupo de científicos realizaba un análisis de contaminación en la India, encontraron por accidente los restos de lo que ha sido descrito como una enorme ciudad perdida y que podría forzar a los historiadores y arqueólogos a considerar los caminos en los que se desarrolló la historia humana. El sitio se encuentra a 36 metros bajo el agua, en el Golfo de Cambat. Mide 8 kilómetros de largo y 3 de ancho y se estima que debe tener unos 9.000 años. Si los datos estuvieran correctos, se trataría de la ciudad más antigua del subcontinente, por más de 5.000 años, pues la civilización Harappan data de hace unos 4.000 años. Por un lado, hay declaraciones de expertos en antiguas civilizaciones como Graham Hancock, quienes afirman que hay un enorme problema cronológico en este descubrimiento. Significa que el modelo entero de los orígenes de la civilización con el que los arqueólogos han trabajado tiene que rehacerse. Por otro lado, arqueólogos como Justin Morris, del Museo Británico, dicen que se necesitan comprobar que se trate de una civilización de efectivamente 9.000 años de edad. Para ello, deben analizar con mucho cuidado los artefactos encontrados en la ciudad, que incluyen material de construcción, cerámica, secciones de murallas, cuentas, esculturas y huesos humanos. A pesar de que los primeros indicios de esta civilización se han descubierto hace 8 meses, explorar más a fondo el área ha sido difícil debido a las difíciles aguas, con fuertes corrientes y mareas traidoras. Sin embargo, continuarán los esfuerzos para aclarar esta situación. Continuamos en las profundidades. Encuentran en Egipto una ciudad perdida después de 1.200 años bajo el mar. Se trata de la ciudad de Heraclión, descubierta por el arqueólogo Frank Goodyear en el año 2000.
Se cree que funcionaba como el puerto obligatorio de entrada a Egipto para todos los buques procedentes de Grecia, hasta su hundimiento en el Mediterráneo hace 1200 años. Entre los objetos encontrados están los restos de más de 64 barcos, monedas de oro, pesas hechas de bronce y piedra, estatuas gigantes de 16 pies, pequeñas estatuas de dioses menores, losas de piedra inscritas en la antigua Grecia y en el antiguo Egipto, y más de 700 anclas de barco. La teoría que manejaba sobre la inmersión considera que se pudo tratar de fenómenos geológicos y catastróficos como el incremento del nivel del mar, la presión de los grandes edificios, una inundación alta y hasta un seísmo de alta intensidad. El Instituto Europeo de Arqueología Submarina participó en toda la investigación. Para finalizar este recorrido buceando por las profundidades del mar, descubriendo ciudades sumergidas que rompen la historia que conocemos, volvemos con nuestras gafas y aletas a través de las corrientes marinas a España, a Andalucía concretamente, en Huelva, Coto de Doñana. Hace unos años, en 2011, un equipo de arqueólogos norteamericanos liderados por el profesor Richard Froome de la Universidad de Hanford descubrió, empleando prospecciones arqueológicas submarinas, modernas técnicas fotográficas, satélites y georradares, en el Coto de Doñana, España, una intrigante ciudad sumergida de unos 4000 años de antigüedad, con un relieve de piedras que representaría un guerrero en actitud de defender la entrada a la urbe. Seis décadas antes, el hispanista alemán Adolf Schulten estaba convencido de haber hallado allí los restos de Tartessos, la antigua civilización del sur de la península. En 2004, el ingeniero, también alemán, Rainer Kühne, también había creído encontrar una ciudad sumergida allí, a juzgar por unas imágenes satelitales captadas en 1996 que mostraban supuestas construcciones artificiales. Y aquí terminamos este viaje bajo el mar, volviendo a descubrir algunas ciudades que se perdieron con el tiempo y que por sus dataciones rompen con toda la historia conocida. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales, les estaría muy agradecido. También pueden encontrar esta información en planetamisterio.net.